El ciudadano promedio, cuando piensa en la inflación y hablamos de la inflación como algo genérico, se refiere a la gran cesta que sube y baja. Bueno, ¿dónde está ahora la gran cesta en los Estados Unidos? Es aproximadamente un 20% más alta de lo que era al comienzo de 2020, al inicio del COVID, y por supuesto, es por eso que los votantes están tan enojados y se quejan de la inflación. La tasa de inflación, la tasa de aumento de ese agregado, está desacelerándose. Eso es lo que tú y yo hablábamos antes, se está desacelerando, tal vez al final del año a un 2,5% o 3%, según Greenwood y yo, pero la gran queja de todos es que la cesta en sí es aproximadamente un 20% más alta de lo que era hace 4 años, y por supuesto, eso es lo que critican de Biden. La gente sigue diciendo, bueno, ya domaste la inflación, está bajando, pero todos los que van a la tienda se dan cuenta del shock de precios. Imagina un barco navegando por aguas tormentosas, su casco golpeado por olas implacables. Ese barco es la economía de Estados Unidos y la tormenta que está navegando es la secuela de las decisiones monetarias de la Reserva Federal. Ahora imagina al capitán de ese barco dándose cuenta de que una parte crucial del buque está fallando. El balance general de la Reserva Federal enfrenta un monumental dilema de 1,000 mil millones de dólares. Esto no es solo un número, es una bomba de tiempo que podría desencadenar una recesión. Pero no temas, porque hay una estrategia que podría salvar a los pasajeros, a nosotros, de ser arrojados al abismo económico. Esta estrategia, basada en la sabiduría del profesor Steve Hanke, ofrece un faro de esperanza en estos tiempos inciertos. Vamos a desentrañar la complejidad del problema y a explorar la estrategia de inversión que podría ayudarte a navegar estas turbulentas aguas. Para entender la gravedad de la situación, primero necesitamos ver lo que está sucediendo con el balance general de la Reserva Federal. En los últimos años, la Fed ha estado comprando enormes cantidades de valores para inyectar liquidez en la economía, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Esto tenía como objetivo estabilizar la economía y evitar un colapso financiero. Sin embargo, hay un problema, los valores que la Fed compró ahora han depreciado su valor, lo que ha llevado a unas pérdidas en papel asombrosas de 1,000 mil millones de dólares. Estas pérdidas en papel no son solo teóricas, están comenzando a traducirse en pérdidas reales y tangibles. Según informes recientes, la Fed ya ha enfrentado más de 100.000 millones de dólares en pérdidas reales solo en 2023, y esto podría continuar durante la próxima década. Esta situación es similar a un agujero negro financiero que está arrastrando lentamente a la Fed a problemas mayores. Pero, ¿por qué importa esto? Si la Reserva Federal obtiene ganancias, el dinero se transfiere a la cuenta del gobierno, es decir, se transfiere al gobierno, por lo que es una fuente de financiación para los gastos del gobierno. Y si la Fed está teniendo pérdidas, esa transferencia no se realiza. No hay dinero para enviar al Tesoro y a la cuenta general del gobierno. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que, si nada más cambia, el déficit será mayor de lo que sería si la Fed estuviera enviando ganancias y fondos a la cuenta general del gobierno. Es más un efecto fiscal que monetario. Cuando la Fed incurre en pérdidas, afecta su capacidad para remitir ganancias al Tesoro de Estados Unidos típicamente. Las ganancias de la Fed se transfieren al gobierno, ayudando a financiar los gastos públicos. Con estas pérdidas, ese flujo de dinero se seca, lo que podría llevar a déficits más grandes. En términos más simples, es como si una empresa perdiera una fuente importante de ingresos, lo que la obligaría a pedir prestado más o a recortar gastos. Para el gobierno de Estados Unidos, esto podría significar déficits más altos, más endeudamiento o un aumento de impuestos en el futuro. Para entender todo el panorama, necesitamos regresar a un concepto fundamental en economía: la oferta monetaria. Sí, la tasa de crecimiento interanual de la oferta monetaria es de aproximadamente 0,6%, es decir, más o menos medio punto porcentual. Para alcanzar una meta de inflación del 2%, deberías estar operando a la tasa de crecimiento dorada de Hanke, que es de aproximadamente un 5% o 6%. Así que no solo se ha contraído y el stock de dinero es menor que en julio de 2022, sino que este pequeño repunte que hemos tenido en los últimos meses en términos interanuales es insignificante en comparación con donde debería estar para ser consistente con alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Está muy por debajo, la tasa de crecimiento interanual debería ser de 5% o 6%. El profesor Hanke y el economista John Greenwood han sido enfáticos sobre la importancia de monitorear la oferta monetaria, particularmente M2, una medida que incluye efectivo, depósitos a la vista y dinero cercano fácilmente convertible. Según ellos, la oferta monetaria es el combustible que impulsa la economía. Cuando la oferta monetaria aumenta rápidamente, puede llevar a la inflación. Cuando se contrae, puede ocurrir desinflación o incluso deflación. Aquí está el punto clave: desde julio de 2022,
La oferta monetaria de Estados Unidos en realidad se ha contraído, un evento raro y preocupante. Esta contracción es significativa porque indica que la inflación, que había estado en alza, ahora está en una trayectoria descendente. De hecho, Anke y Greenwald pronostican que, para finales de este año, el índice de precios al consumidor probablemente caerá a entre 2,5% y 3%, por debajo del 3% que vemos hoy. Esto podría sonar como una buena noticia, pero no es toda la historia. Aunque la desinflación podría proporcionar algún alivio, la contracción en la oferta monetaria es una espada de doble filo. Muy bien podría ser el precursor de una desaceleración económica o incluso de una recesión. Piénsalo como un automóvil que ha estado acelerando en la autopista, de repente, el conductor pisa los frenos. El coche desacelera, pero también existe el riesgo de que derrape o incluso se estrelle. Lo mismo ocurre con la economía. A medida que la oferta monetaria se contrae, la economía podría empezar a perder impulso, lo que podría llevar a un mayor desempleo, una disminución del gasto del consumidor y una posible recesión. Entonces, ¿por qué es este dilema de los 1,000 mil millones de dólares un gran problema? El problema radica en las opciones limitadas que tiene la Fed para abordar estas pérdidas. A diferencia de los bancos regulares, la Fed no puede simplemente declararse en bancarrota. Sin embargo, tampoco puede imprimir su salida del problema sin causar más daño que beneficio. Si la Fed decide activar las prensas de impresión para cubrir sus pérdidas, corre el riesgo de reavivar la inflación, un escenario que nadie quiere después de los últimos años de precios en alza. Pero, ¿y si la Fed opta por endurecer la política monetaria, aumentando las tasas de interés para frenar la inflación? Este movimiento podría contraer aún más la oferta monetaria, exacerbando el riesgo de una recesión. Es un acto de equilibrio delicado y no hay una salida fácil. Si la Fed endurece demasiado, podría sofocar el crecimiento económico. Si afloja demasiado, la inflación podría dispararse nuevamente. Los cambios en la oferta monetaria, afectar los cambios en la inflación, y los cambios en la inflación son seguidos por cambios en las tasas de interés. Así es como funciona. El dilema es claro, la Fed está atrapada entre la espada y la pared, y con más de 1,000 mil millones de dólares en pérdidas inminentes, las apuestas no podrían ser más altas. Aquí es donde la visión del profesor Anke se vuelve invaluable. El crecimiento de la oferta monetaria a un nivel razonable que permita reducir la inflación es crucial. Tienes que empezar con la oferta monetaria, y si controlas la oferta monetaria, puedes controlar la inflación. Si controlas la inflación, las tasas de interés de los bonos seguirán ese número controlado. El profesor Anke, un firme defensor de la teoría cuantitativa del dinero, ofrece una estrategia clara para navegar por este terreno traicionero. Su consejo se basa en un principio fundamental: controlar la oferta monetaria para controlar la inflación. Pero, ¿cómo se traduce esto en consejos de inversión accionables para ti? Primero, hablemos de los bonos. Creo que las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos, ya que siguen a la inflación, van a bajar porque, como te dije, según las previsiones de Greenwald y las mías, la inflación será de entre 2,5% y 3% para finales de este año, y probablemente en 2025 estará por debajo del 2%. Bueno, esos son números más bajos que los que tenemos ahora. Ahora mismo, la inflación general es del 3%, y eso significa que las tasas de interés a largo plazo bajarán desde donde están ahora. ¿Qué significa eso? Eso significa que probablemente sea una inversión bastante segura, porque si el rendimiento a 10 años baja del 4,2%, digamos, al 3,7%, eso significa que el precio de los bonos a 10 años subirá. Existe una relación inversa entre el rendimiento de los bonos y su precio, así que no solo vas a obtener un buen rendimiento con ese bono, sino que también obtendrás una ganancia de capital porque el precio del bono subirá. Así que es un buen negocio. Aunque sugiere que las tasas de interés a largo plazo probablemente bajarán en un futuro cercano a medida que la inflación continúe disminuyendo. Esto presenta una oportunidad única para los inversionistas. Cuando las tasas de interés bajan, el precio de los bonos sube debido a la relación inversa entre los precios de los bonos y los rendimientos. Esto significa que invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo podría ser una jugada inteligente. No solo te beneficiarías del rendimiento de estos bonos, sino que también podrías ver una ganancia de capital a medida que sus precios aumenten. Es una situación de ganar-ganar para los inversores en bonos que buscan seguridad y rendimientos en tiempos de incertidumbre. ¿Y qué pasa con el mercado de valores? Aquí, Anke aconseja precaución. El mercado de valores ha estado en alza, impulsado por la masiva inyección de liquidez en los últimos años. Sin embargo, con la contracción de la oferta monetaria y las crecientes pérdidas de la Fed, el mercado podría enfrentarse a un periodo difícil. Esto no significa que debas retirarte completamente de las acciones, pero sí significa que la diversificación es clave. Considera asignar una parte de tu portafolio a bonos, como mencionamos antes, y posiblemente incluso a metales preciosos como el oro, que tienden a desempeñarse bien en tiempos de incertidumbre económica. Un aspecto crítico de la estrategia de Anke implica mantener un ojo atento en la oferta monetaria. Como inversor, comprender la trayectoria de M2 puede darte una ventaja significativa. Si la oferta monetaria comienza a aumentar nuevamente, podría ser una señal del retorno
entorno de presiones inflacionarias, lo que podría significar que deberías ajustar tu portafolio en consecuencia, quizás cambiando de nuevo a acciones o valores protegidos contra la inflación. Por otro lado, si la oferta monetaria continúa contrayéndose, mantenerse en activos más seguros como los bonos podría ser la mejor opción. Entonces, ¿qué significa todo esto para el inversor promedio? El dilema de los 1,000 mil millones de dólares de la Fed no es solo un titular, es un problema serio que podría tener consecuencias de gran alcance para la economía y tus inversiones. La posibilidad de una recesión es considerable, y las decisiones que tome la Fed en los próximos meses serán cruciales para determinar la trayectoria económica. Pero no tienes que ser un observador pasivo en este drama en desarrollo. Siguiendo los consejos del profesor Anke, monitoreando la oferta monetaria, considerando los bonos como una inversión segura y manteniendo una diversificación adecuada, puedes posicionarte para navegar a través de la tormenta. Recuerda, invertir no se trata solo de aprovechar las subidas, sino también de protegerte durante las bajadas. Y en este momento, la mejor manera de hacerlo es estando informado, siendo cauteloso y tomando decisiones estratégicas basadas en principios económicos sólidos. Mientras nos encontramos al borde de lo que podría ser un cambio económico significativo, es crucial mantenerse informado y proactivo. El dilema de los 1,000 mil millones de dólares de la Reserva Federal es un recordatorio contundente de que incluso las instituciones más poderosas no son infalibles, pero con la estrategia correcta, puedes navegar estas aguas inciertas y salir al otro lado con tus inversiones intactas. El enfoque del profesor Anke ofrece un salvavidas, una forma de proteger tu riqueza y, potencialmente, incluso hacerla crecer frente a la adversidad. Al centrarte en la oferta monetaria, considerar los bonos y mantener una cartera diversificada, puedes mitigar los riesgos que plantea la situación actual de la Fed. Al final, el barco puede estar golpeado, pero con una mano firme en el timón, hay esperanza de que podamos atravesar la tormenta y emerger más fuertes al otro lado. Mantente vigilante, mantente informado y recuerda que, en el mundo de la inversión, el conocimiento es tu mejor aliado.